Bueno, chicos, ¿me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla y si se escucha bien? Sí, no, están ahí, no están ahí. Se ve y se escucha. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver sentidos prácticamente, ¿sí? Menos tacto. Es un tema súper largo. Para no extenderme mucho, igual les he hecho el PPT, o sea, son 3 PPTs que tienen esta semana en su aula virtual. Yo se los he resumido en uno solo, está súper entendible, me parece. Pero durante la clase, ahorita, durante la asesoría, lo vamos a pasar un poco rápido los temas que al menos yo considero que no son muy importantes, ¿ok? Acá, ¿qué va a ser lo más importante? Vista y de lengua, por ejemplo, saber lo de las papilas, saber qué parte va a sentir cada sabor. Nariz, saber ubicarse, saber cómo está conformada, las paredes, oídos son importantísimos, las paredes de la caja timpánica, por ejemplo, ¿ok? Que lo vamos a ir viendo. Eh, pero eso, en la teoría le dan mucha vuelta, ¿sí? Repiten muchas cosas, entonces vamos a tratar de pasarlo rápido para que no sea muy extenso, ¿sí? Vamos a ver entonces ojo primero, ¿ok? El ojo va a tener ciertas cubiertas concéntricas que son envolturas, por así decirlo, que va a tener el globo ocular. ¿Ok? Ya sabemos que el ojo se va a encontrar en las fosas orbitarias. ¿Ok? Tenemos entonces de superficial a lo más profundo, tenemos una túnica externa o de sostén fibrosa, donde vamos a tener por acá a la córnea y a la esclerótica posteriormente. ¿Ok? Entonces la primera capa es córnea y esclerótica. Luego tenemos una túnica media o túnica vascular, donde vamos a tener al iris, por acá tenemos al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. ¿Sí? Iris, cuerpo ciliar, coroides. Por último, pasamos a la túnica interna, donde vamos a tener básicamente a la retina, ¿ok? Esta es la túnica nerviosa y es el lugar por donde entra el nervio óptico, ¿ok? Acá de amarillo vemos al nervio óptico. El nervio óptico entra acá a la retina, ¿sí? Ahora vamos a ver cada túnica. En esta imagen lo que podemos apreciar es la túnica externa y vemos, por ejemplo, acá el celeste a la córnea. ¿Por qué se le da este color celeste representativo en esta imagen? Porque se dice que es transparente, ¿ok? Translúcida a vascular. Tiene que ser avascular, es decir, no tiene vasos ni nada para que sea transparente, ¿sí? Va a estar formada por epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina elástica anterior, tejido conectivo, la membrana de Descemet y el endotelio corneal, ¿ok? Esto es más histológico, chicos, ¿ok? Pero que sepan que esta es su córnea y que va a ser el primer medio de refracción del ojo, ¿ok? Porque es lo primero que está en el ojo, ¿ok? La córnea es el primer medio de refracción del ojo y va a estar sujeta a recibir traumatismos y se daría el leucoma. ¿Cómo se dan traumatismos? eh, como esta es una capa transparente, si hay una herida por algún golpe, cosas X que puedan pasar, ¿ok? Se hace una mancha a manera de cicatriz. Y obviamente, no, por ejemplo, los que usamos lentes sabemos que si tenemos una mancha en el lente, vamos a tener, como en nuestro campo visual, algo que no vemos, porque esa mancha nos tapa la vista, ¿ok? Eso sería el glaucoma. Luego, de color morado, podemos ver acá la esclerótica, que mantiene la forma del globo ocular, ¿ok? Le da esta forma redondeada, le da soporte, ¿ok? Le da la forma al globo ocular. Tenemos que es un tejido fibroso, blanco, grueso y resistente, ¿ok? Y en la porción posterior, como vemos acá amarillo, va a recubrir el nervio óptico, ¿ok? Posee pocos capilares sanguíneos, pero de gran calibre, ¿ok? Por último, tenemos al limbo
corneal o esclerocorneal que ven acá, ¿ok? Que es entre la córnea y la esclerótica, ¿ok? Limbo corneal. Por acá no se ve bien, pero tenemos al canal de Schlemm, que su función es drenar el humor acuoso. El humor acuoso lo vamos a ver en un momento, pero es lo que rellena. Esta es una cámara anterior, una cámara posterior, y esto que dice humor vítreo es la cámara vítrea, ¿ok? El humor acuoso va a estar en la cámara anterior y posterior, en esta zona, ¿sí? Entonces, drena el humor acuoso. Es también un medio de refracción del ojo, ¿ok? El humor acuoso es un medio de refracción del ojo secretado por el cuerpo ciliar, que son estos rojitos que estamos viendo, ¿ok? Sobre todo por el cuerpo ciliar. Ya es una zona altamente vascularizada. Seguimos, túnica media o vascular. Vamos a tener a la coroides, ¿ok? Recuerden, esta era la córnea esclerótica, un plano medio, tenemos acá la coroides. ¿Ok? La coroides es altamente vascularizada, por eso se llama vascular. Va a tener la función de nutrir a la retina, que vemos por acá, que es la capa más profunda. ¿Ok? Nutre a la retina, al cuerpo vítreo y al cristalino. El cuerpo vítreo es esto, ¿ok? Cuerpo vítreo y al cristalino. Luego tenemos al cuerpo ciliar, ya se los había comentado que estaría por acá, ¿ok? Cuerpo ciliar, que se continúa con la retina, como vemos por acá, ¿ok? Cuerpo ciliar se continúa acá con la retina a través de la hora serrata. La hora serrata es esto, serrata por forma de sierra que vemos acá, ¿ok? Hora serrata. Se continúa con la hora serrata. Va a presentar los procesos ciliares, que bueno, son más chiquitos, no se pueden apreciar, pero estos procesos ciliares van a producir el humor acuoso que habíamos comentado, ¿ok? Todo esto que está acá va a estar relleno de humor acuoso, ¿sí? Y los músculos ciliares que van a servir para la acomodación y el mantenimiento de la zona ciliar del cristalino, ¿sí? De ahí tenemos al iris, Una pregunta, disculpa. ¿sí? ¿La hora serrata es un músculo o qué cosa es? No, no es un músculo, es una extensión del cuerpo ciliar en sí, no es un músculo como tal, ¿ok? O sea, el cuerpo ciliar tiene su propio músculo, pero no es la hora serrata. Ah, y el músculo del cuerpo ciliar, ¿cómo se llama? Músculo ciliar. Ah, músculo ciliar, ok. Está como que a los costaditos, solo que acá no se ve, creo que no hay una imagen de eso. Mira, pero este es el cuerpo ciliar por acá y el músculo está acá, ¿ves? Mira. Sí, y la hora serrata estaría como que por acá, ¿ok? No es el músculo, ¿se entiende? Sí. Ok. Bueno, iris y pupila, ¿ok? Esto le va a dar color al ojo. Tiene un orificio en medio que se llama, bueno, el iris le da color al ojo, ¿ok? Tiene un orificio en medio que va a ser la pupila de este lado, ¿ok? Tenemos acá al iris y un agujero en el medio que es la pupila, ¿ok? Esta se va a contraer o dilatarse dependiendo de las condiciones ambientales de la luz. Este reflejo también lo van a ver de repente en un fisio más adelante, pero es la pupila es el puntito negro que tenemos en el ojo, ¿ok? Que hace miosis o midriasis dependiendo de la luz, ¿ok? Va a tratar de adaptar la vista al medio externo, ¿ok? Entonces, puede contraerse o dilatarse dependiendo de las condiciones ambientales de la luz. Si hay mucha luz, va a ser miosis, ¿ok? Se contrae. Si hay mucha luz, se contrae, miosis. Y si hay poca luz, hace midriasis y se expande, ¿ok? Tenemos dos músculos, el esfínter y el dilatador, ¿ok? Esfínter, igual cierra, ¿no? Esfínter para ayudar a la miosis y el dilatador de la pupila para abrir, ¿ok? Túnica interna o nerviosa, bueno, acá vamos a ver básicamente la retina. Es la membrana sensora del ojo, ¿ok? Es la que percibe básicamente lo que vemos, ¿sí?
Es el lugar donde las imágenes son captadas y se transforman en un impulso nervioso que es llevado al lóbulo occipital, ¿ok? Va a contener fotorreceptores que captan la luz y transforman en impulsos nerviosos. Ahora vemos por acá a la mácula, ¿sí? La mácula contiene la fovea, que es el lugar donde se captan las imágenes más nítidas, imágenes con mayor resolución, ¿ok? Por acá, la mácula, ¿sí? Ahora, en esta imagen superior vemos al disco óptico, que es por donde entra el nervio óptico a la retina, ¿ok? En esta zona no hay fotorreceptores, ya que recién está entrando el nervio, ¿sí? No hay fotorreceptores y, bueno, se le conoce también como mancha ciega, ¿ok? Eh, conos y bastones, estas son las células que vamos a tener en toda la retina, pero con mayor abundancia en la retina central tenemos a los conos, que en condiciones de mucha luz discriminan el color de las cosas, ¿ok? Van a ayudar para ver colores, básicamente, ¿sí? Entonces, conos, colores, ¿sí? Lo pueden recordar de esa forma. En la retina periférica tenemos a los bastones que ayudan cuando hay baja iluminación, ¿ok? Nos ayudan a ver en lugares oscuros. ¿Se entiende hasta ahí esas capas para seguir avanzando? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, disculpa. En el caso de la retina, ¿en qué parte se encontraría la retina central y periférica? Más o menos homónima. Mira, todo esto es su retina, ¿ok? Es una pelotita, digamos, o sea, es como central es toda esa parte, ¿ok? Y periférica a los lados. Más o menos entendible de esa forma, ¿ok? Ok. Y en los conos y bastones se distribuirían por esos lados. Claro, más o menos, porque piensa que o sea, no es tan exacto, o sea, es un dibujo, es un esquema, pero todo esto es lo que recibe de por sí la información visual, ¿ok? No en el medio. Entonces, la información más importante siempre va a llegar a la parte central, ¿ok? Por eso es que se da esa distribución. ¿Se entiende? Bueno, medios de refracción del ojo, ¿ok? Como había comentado antes, la córnea, ¿ok? El primero, ¿ok? Primer medio de refracción, porque, bueno, es lo que está más externo en el ojo, ¿ok? Luego seguimos con el humor acuoso, que como les había comentado, miren, acá tenemos cámara anterior, cámara posterior acá, se separan por el iris, ¿ok? Cámara anterior, cámara posterior. Todo esto va a estar relleno por el humor acuoso, ¿sí? Entonces, tenemos medio de refracción a la córnea, al humor acuoso, que ya habíamos comentado, que es segregado por el epitelio ciliar de los procesos ciliares, ¿ok? El cuerpo ciliar está por acá, tiene los procesos ciliares que secretan este humor acuoso. Habíamos comentado además que por acá, en la unión esclerocorneal, teníamos al canal de Schlemm, que se encargaba de drenar este humor acuoso, ¿ok? Ahora, facilita el metabolismo del cristalino en la córnea que carece de vasos, porque como habíamos dicho son transparentes, carece de vasos, ¿ok? Va a mantener la presión intraocular que es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio y un aumento de esto sería glaucoma, ¿ok? Si hay obviamente mucho líquido, esto causa presión intraocular por una falta o sea, un mal funcionamiento del canal de Schlemm que no secreta bien este humor acuoso, porque se acumula dentro y aumenta la presión intraocular. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora. Una pregunta, disculpa. Uh-huh. Con respecto al canal de Schlemm, ¿dónde va a drenar ese canal? O sea, ¿o dónde se encuentra más o menos para drenarlo? Se encuentra de este lado, ¿ok? Es como, mira, tu cuerpo ciliar, esta es la unión esclerocorneal y estaría más o menos por acá, ¿ok? El dónde drena lo vamos a ver en un momento, creo que hay una imagen para eso más específica, ¿sí? Y si no la encuentro, igual te la menciono ahí, pero más o menos o sea, está a este lado, ¿ok? Esto que se ve acá como relieve, más o menos, que dices son de los posteriores, más o menos sería la hora rata por acá, ¿ok? Que se va a continuar con la retina, de este lado, ¿sí?
Entonces son cosas separadas, lo que me habías preguntado, por ejemplo, músculo ciliar, cuerpo ciliar, las fibras sonulares y por acá sería más o menos la brasa rata, que no es músculo en sí, es un tejido que va a continuarse con la retina, ¿ok? Bueno, cristalino, perdón, ok, el cristalino lo van a encontrar también como lente en algunos libros o en algún atlas, lo van a encontrar como lente. ¿Ok? Cristalino es el lente que enfoca las imágenes en la retina. Va a ser avascular porque, bueno, es transparente, entonces no puede tener vasos, ¿ok? Si se opaca, igual, cataratas, igual que la córnea, ¿ok? Si se opaca, pasa algo, mala cicatrización, etcétera, etcétera, va a haber algo que está mal, ¿ok? Entonces, si se opaca este lente, vamos a tener cataratas. Esto suele pasar con la edad, ¿ok? Es normal en ciertos casos porque esto se va, como se dice, degenerando, ¿ok? Y puede causar cataratas, que es común en las personas mayores, ¿sí? El humor vítreo también va a funcionar como medio de refracción, que ya les había comentado, todo esto es el cuerpo vítreo, y así como acá teníamos al humor acuoso, acá vamos a tener al humor vítreo, ¿sí? Este va a ser el último medio de refracción que atraviesa la luz para finalmente llegar acá, a la retina, ¿ok? Llega a la retina. Va a estimular a los fotorreceptores y estos envían por impulso nervioso las imágenes al sistema nervioso central, donde habíamos dicho que va al lóbulo occipital, que es la que va a encargarse de la información visual. ¿Ok? Un momento, disculpen. Ok. Ya, tenemos vasos del ojo. Es sencillo, vamos a tener a la vena oftálmica superior e inferior. ¿Ok? Vena oftálmica superior de este lado, ¿ok? Vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, ¿sí? Estas van a drenar en el seno cavernoso, que lo vemos acá, ¿ok? Inferior y superior drenan en el seno cavernoso, ¿ok? Y en el plexo venoso pterigoideo que vemos por acá. Perdón, ¿qué pasó? Ah, ok, bueno. Eh, ya, eso. Drenan al seno cavernoso y al plexo venoso pterigoideo, ¿ok? Y reciben drenaje de la parte geniana de la cara. La parte geniana de la cara es la mejilla, ¿ok? Sino que es un nombre antiguo que no lo han actualizado, pero geniana, la mejilla, ¿sí? Toda esta zona. Arteria oftálmica tenemos por acá. Eh, que sepan nada más que es la que se va a encargar de la irrigación del ojo, ¿ok? Tiene ramas terminales que tenemos a la frontal y a la nasal, ¿sí? Pero esto, chicos, es muy específico y no les van a preguntar, ¿sí? Simplemente, ¿quién se encarga de la irrigación del ojo? De arteria oftálmica, que deriva de la carótida interna, ¿ok? Esta carótida interna pasa a ser arteria oftálmica y de ahí se va a dividir en ramas, ¿ok? Ramas musculares. Para los músculos que vamos a ver en un momento, se dividen en medial anterior, posterior y bueno, ¿ok? No es muy necesario esto. Lo que me preguntaste del canal de Schlemm, yo pensé que estaba acá como vaso, pero que sepas que va a las venas epiesclerales, ¿ok? Drena en las venas epiesclerales. Pensé que como venas iba a estar por acá, pero bueno, no está puesto, ¿ok? Pero eso. Piensa que como acá está la esclerótica, ¿ok? Pues epi como encima de la esclerótica, ¿ok? Epiesclerales. Conducto del Schlemm que está por acá, las venas estarían más o menos por acá y drena por ahí, ¿sí? A las venas. Y a las venas sigue un trayecto y va a drenar a otros, que eso sí no sabría decir. Ahora, músculos extrínsecos del ojo, vamos a tener 7 músculos extrínsecos, ¿ok? Los músculos rectos se van a
insertar en conjunto en el anillo de zinc. ¿Ok? Como vemos por acá, miren, tenemos recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno. Todos se insertan en el anillo de zinc. ¿Ok? El elevador del párpado superior, oblicuo mayor y oblicuo menor no van a insertarse por acá, ¿ok? Solo los rectos. Solo los rectos se insertan en el anillo de zinc, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que son 4 músculos rectos, 2 oblicuos, ¿ok? Mayor y menor. Y el músculo elevador del párpado superior, ¿ok? Que lo vemos por acá. Elevador del párpado, ¿ok? Entonces, el recto superior se va a encargar de la elevación, aproximación y rotación medial del globo ocular. El recto inferior se encarga del descenso, la aproximación y la rotación lateral. El recto medial, aproximación, ¿sí? Recto lateral, separación. Piénsalo como separación de la línea media, ¿ok? O sea, eso, ¿sí? Oblicuo superior es el descenso, o sea, bajar la mirada, ¿no? Separación, rotación medial. Y el oblicuo inferior lo que va a hacer es la elevación, separación y rotación lateral, ¿ok? Con el cuadrito se pueden ayudar, simplemente saber cuál es cuál, ¿ok? Por acá vemos otra imagen donde vamos a ver acá el oblicuo inferior u oblicuo menor al recto lateral. Acá tenemos al recto superior, al oblicuo superior o mayor y al elevador del párpado superior, que es este, ¿ok? Elevador del párpado superior. Ok, ahora, anillo de zinc. Les había comentado que solo los rectos, ok, solo los músculos rectos se van a insertar en el anillo de zinc. Acá se ve perfecto. Como les había comentado, recto superior, inferior, externo o lateral y recto interno o medial. ¿Ok? Entonces, por dentro de este anillo, ok, todo esto es el anillo. Por dentro de este anillo vamos a tener al nervio óptico, que es el séptimo par craneal, ¿ok? Nervio, perdón, nervio óptico, arteria oftálmica, ya, arteria oftálmica, el oculomotor que vemos por acá, ¿ok? El oculomotor, tercer par craneal, oculomotor, creo que lo llaman ocular motor común, me parece, en su bibliografía, ¿ok? Pero con el número seguían, ¿ok? Tercer par craneal, oculomotor, ¿sí? El nasal, que es ramo del oftálmico, ¿ok? El nasal está por acá, y el abducens, que es el número 6, que es el que vemos aquí, ¿sí? El abducens tiene otro nombre en su bibliografía, no recuerdo cuál es. Si alguien lo recuerda, el sexto par craneal, ¿recuerdan cuál es? El nombre que les dan ustedes, ¿no? Recto lateral puede ser. Bueno, pero por el número se pueden guiar, ¿sí? Este es el nombre actual que se le da al que lo van a encontrar en los libros ahora. ¿Sí? Por fuera, ¿ok? Por fuera de este anillo de zinc vamos a encontrar al troclear o patético, que es el número 4, por acá, ¿ok? Troclear o patético, y a la rama frontal y la rama lagrimal del sexto par craneal, ¿ok? Rama lagrimal lo vemos por acá, y el frontal, ¿ok? Que no lo veo acá, ok, acá, frontal. ¿Sí? Y a las dos venas oftálmicas superior y vena oftálmica inferior. Ahora, así como tenemos músculos extrínsecos, vamos a tener también intrínsecos. Tenemos, ya se había comentado antes, el músculo ciliar en el cuerpo ciliar, ¿ok? Por acá, músculo ciliar, el músculo dilatador de la pupila, ¿sí? El esfínter de la pupila. Miren, acá se cierra, ¿ves? Con mucha luz hace acción el esfínter y cierra, ¿ok? Hace miosis, cierra. Y todos van a estar bajo el control del sistema nervioso autónomo. Sí, se entiende lo de midriasis y miosis, ¿no? Mucha luz, midriasis, perdón, poca luz, midriasis, ¿no? Se abre la pupila, el punto negrito que tenemos, se abre y si hay mucha luz, se cierra, ¿ok? Para ajustar
el campo visual. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, disculpa. Con respecto al contenido al contenido que está fuera de la unidad de Sullivan, ¿cuál era? Sí, de nuevo. Tenemos el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. ¿Ok? El de acá. ¿Sí? La rama frontal, que vemos acá el nervio frontal. ¿Sí? Nervio frontal. Y la rama lagrimal, que es la de acá, del sexto par craneal. ¿Ok? Entonces, el troclear, por acá, el frontal y el nervio lagrimal. Esos tres, más la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. ¿Sí? Son 5, ¿ok? Troclear, rama frontal, rama nervio lagrimal y vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior. ¿Sí? Por dentro teníamos acá con el 6 al abducens, al oculomotor, al nervio óptico, que creo que es este, me parece que es este, nervio óptico, no, perdón, acá está, nervio óptico, arteria oftálmica. ¿Sí? Nervio óptico, arteria oftálmica, oculomotor por acá y el abducens por acá. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, gracias. Ok. Nervios. Entonces, bueno, son repetir los nervios que ya hemos mencionado. ¿Ok? El segundo par craneal va a ser el nervio sensorial. Vamos a empezar acá por el oftálmico, ¿ok? El oftálmico o segundo par. ¿Sí? Ese va a ser sensorial. El tercer par craneal, que lo vemos acá al lóculo motor, va para los rectos, ¿ok? Va para el recto medial, el superior e inferior. El recto lateral, lo tenemos acá, va a estar inervado por el abducens, que les había comentado antes. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan de nuevo. El segundo par craneal es sensorial, ¿ok? Lo vemos por acá. El nervio óptico, ¿ok? El nervio óptico es sensorial, ¿sí? El tercer par craneal, que es el oculomotor, u ocular motor común, creo que le ponen en la bibliografía, va para los rectos, ¿ok? Rectos, elevador del párpado superior y oblicuo menor, menos el recto lateral. El recto lateral, que está por acá, va para el abducens. El abducens se va a encargar del recto lateral, ¿ok? Y el oblicuo mayor se va a encargar va a estar inervado por el cuarto par craneal, ¿ok? El cuarto par craneal, que es el troclear, se va al oblicuo mayor u oblicuo superior. ¿Sí? Acá vemos claramente cómo se está yendo el músculo. ¿Sí? Miren, acá se va al músculo. ¿Sí? Entonces, estas inervaciones sí son importantes que las sepan porque por ejemplo, ¿no? Si hay una obstrucción del nervio, si el nervio, un atrapamiento, lo que sea, de un nervio específico, por ejemplo, ¿no? Del troclear, el músculo que no va a hacer su correcta acción es el recto lateral. Los demás van a funcionar bien, pero el recto lateral no. ¿Okay? El recto lateral, como habíamos comentado, tiene cierta función que no va a estar funcionando bien y esto es lo que para esto sirve saber qué nervio va a cada cosa, ¿sí? El sexto par también tiene un nervio aferente sensitivo que le da la sensibilidad al globo ocular y a los anexos, que es la conjuntiva, los párpados que vamos a ver a continuación. Esto grande que está acá es el ganglio, de acá es el ganglio trigeminal. Vamos a tener también al oftálmico, que tiene fibras parasimpáticas, que es para la miosis, ¿ok? Contracción del esfínter de la pupila, eso es miosis, ¿ok? Contracción que se cierra, miosis, ¿sí? Y tiene fibras simpáticas postganglionares que ocasionan la dilatación midriasis, ¿ok? Miosis, midriasis, tienen que tenerlo así. ¿Se entiende esta parte? Igual está súper bien resumido para que lo puedan repasar de esta forma, ¿sí? Ahora, anexos del ojo, ¿Podrías sí, repetir sí, la parte del ganglio, por favor? ok, sí, ganglio trigeminal. Y del sexto par craneal, en la parte aferente que dijiste es sensitiva. No entendí muy bien. Ah, la de acá, Ajá, sexto, el aferente sensitivo. sí.
es la sensibilidad del globo ocular, ¿sí? Eh, los anexos quiere decir conjuntiva y párpado, o sea, tú te tocas, sientes que te están tocando, ¿ok? Eso, esa sensación, ¿sí? De tacto es de este nervio. ¿Se entiende así? Troclear. Ok, y en el caso Troclear, del perdón, segundo abusos. par, Sí. también sería sensorial, ¿no? ¿Cómo, Y cómo? en el caso del segundo par craneal, también sería sensorial, ¿no? Sí, 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 pero el óptico es de información, o sea, sensorial en cuanto a información, de recibir la información del campo visual. Todo lo que estás viendo lo recibe el nervio óptico y esa información va para la retina. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. ¿Ok? Y a diferencia del sexto, ¿verdad? Ujú. Ah, ya. Y en el caso del ganglio oftálmico, ese solamente tiene la capacidad de la miosis y midriasis, ¿no? Sí, 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 pero es que no es tanto eso, sino, o sea, es lo que le da la información a tu pupila de, ¿sabes qué? Necesitas cerrarte, necesitas abrirte, ¿ok? Todo esto son nervios, reciben información, reciben impulsos, ¿ok? Entonces tienes que entenderlo como que fibras parasimpáticas lo que hace es cerrar, ¿ok? Tú recibes mucha luz, o sea, el ganglio oftálmico recibe información de que hay mucha luz a través de las fibras parasimpáticas y el tercer par le dice a la pupila, ¿sabes qué? Tienes que contraerte, tienes que cerrarte. ¿Se entiende? Es lo que recibe la información. ¿Quedó claro? O lo explico de otra forma, quizás. Sí, sí, creo que sí. Y no, sí está bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O lo repito? No, está bien, sí está bien. Ok. Ok, entonces, anexos del ojo. Como habíamos dicho, tenemos el párpado, ok, párpado superior, párpado inferior. Te dicen que son dos pliegues superficiales, ok. Tenemos que forman la hendidura palpebral por acá. Y en el ángulo medial, lo que dice el lateral, superior, inferior, medial, ¿ok? Ángulo medial de esta vemos a esto, ¿ok? Carúncula lagrimal y los puntos lagrimales superior e inferior, ¿ok? Que sería más o menos superior e inferior, ¿ok? Esto es para el inicio de las vías lagrimales de drenaje. Tenemos eh, también en esta zona a un armazón cartilaginoso donde encontramos al tarso, ¿ok? En el tarso superior, que estaría más o menos de este lado, vamos a tener la inserción del músculo elevador del párpado superior, ¿ok? Ahora, te hablan de borde libre. El borde libre es esto, donde están las pestañas, ¿sí? Borde libre. En el borde libre hay glándulitas, ¿sí? Hay glándulas que se llaman de meibomio, cuya secreción se va a encargar de mantener lubricadas tus pestañas, ¿sí? Y evitar que éstas se peguen, ¿ok? Entonces, este borde libre tiene glandulitas que se encargan de tener cierta secreción que va a lubricar tus pestañas, ¿sí? Eh, cabe decir también que en el borde libre se insertan las pestañas, ¿ok? Todo esto es el borde libre. Aparte tenemos una conjuntiva, que es una lámina de tejido conectivo que va a recubrir toda la superficie del globo ocular en la parte anterior e interna de ambos párpados, ¿ok? La conjuntiva. Recubre la superficie del globo ocular, ¿ok? Parte anterior e interna de los párpados. ¿Sí? Va a proteger al globo ocular de que no le entre tierrita, basurita que a diario percibimos, ¿sí? Las pestañas también se encarga de eso. O sea, los párpados, al uno parpadear, o sea, si te mete una pestañita, una basurita en los párpados, te habrás dado cuenta que se cierran más, parpadeas más para poder eliminar esa basurita, ¿ok? Proteja el globo y siempre va a estar húmeda gracias a la secreción lagrimal y al constante parpadeo. ¿Ok? El parpadeo sirve para eso, ¿ok? Protección en cuanto a eliminar restos que puedan quedar de tierrita, de cosas que diariamente, ¿no? Pasamos por una construcción, etcétera, etcétera. Entonces, el párpado lo que hace es tratar de limpiar junto con las pestañas el globo ocular, ¿ok? Al igual que
de mantener al ojo hidratado, ¿sí? Lubricado. Una pregunta, disculpa. Ujú. ¿La conjuntiva es como lo que está como transparente, que se ve en el ojo? ¿Como Sí, lo que ajá, brilla, se podría decir? sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Podría decirse así. Ok. Tenemos además a la cápsula de Tenon, que lo que tienen que saber acá, que es la fascia que envuelve al globo ocular desde el limbo hasta el nervio óptico, ¿ok? Se va a encargar de recubrir al ojo. El ojo es muy sensible, entonces necesita estar recubierto por varias cosas, ¿ok? Entonces tenemos por acá a la cápsula de Tenon, que recubre al globo ocular, ¿sí? Y va a emitir prolongaciones que le van a hacer envolturas a los músculos, ¿ok? Va a emitir fascias, que ya las hemos visto en cada músculo, los músculos anteriores, ¿ok? Ya sabemos que las fascias son recubrimientos de los músculos para que les permiten deslizarse entre sí, ¿ok? Sin que haya mucho rozamiento. Para eso sirven estas prolongaciones que van a envolver a los músculos, ¿ok? Entonces, vamos a tener por acá el aparato lagrimal. Yo les había comentado que por acá habían agujeros superiores e inferiores, ¿ok? Entonces, esta vía va a ir de esta forma. Tenemos por acá a la glándula lagrimal representada en ambas imágenes. Eh, de acá se va a la parte superior y lateral. Recuerden, por acá estaría la nariz. Esta es la parte medial. ¿Ok? Se va a la parte superior y lateral de la órbita. De ahí, mediante 5 o 6 pequeños conductos, va a pasar a la parte anterior del globo ocular. ¿Ok? Parte anterior del globo ocular y de ahí se va a los puntos lagrimales, ¿ok? Punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior en la parte medial del ojo para poder ir hacia la nariz, ¿ok? Por el meato inferior eh, a través del conducto lagrimo-nasal que vemos de este lado, ¿ok? Conducto lagrimo-nasal. Entonces, de nuevo, la vía sería, ¿no? Glándula lagrimal, que está en la parte superior y lateral de la cavidad orbitaria, se va a través de pequeños conductos hacia la parte anterior del globo ocular para poder llegar a la parte medial, donde encontramos al punto lagrimal superior, acá, punto lagrimal inferior, y se va hacia la nariz a través del meato inferior por el conducto lagrimal. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Una pregunta, disculpa. Con respecto a las flechitas, ahí abajo hay una flecha del párpado inferior. O sea, ¿se refiere que también el drenaje va a ir como, o sea, el camino, el recorrido va a ir también por abajo del párpado? ¿O se refiere a que en sí recubre a toda la parte anterior del ojo? No, se refiere a que recorre la parte anterior del ojo, ¿ok? Todo esto, Ok, ok. ¿sí? O sea, como para saber, ¿no? Que por arriba y por abajo todo se va a la parte medial, ¿sí? Ahora vamos a ver oído, ¿ok? El oído se divide en una parte externa, media e interna, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora cada parte. El oído externo, ¿ok? Tenemos el conducto auditivo externo que va a medir de 2,5 a 3 centímetros. Está en el tercio externo, es fibrocartilaginoso. Y los 2 tercios internos que vemos acá, 2 tercios internos, son óseos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos huesos acá, ¿ok? 2 tercios internos óseos, ¿sí? Va a estar delimitado, como vemos por acá, por la membrana timpánica. Esto sería ya oído medio o interno, ¿no? Pero se limita por la membrana timpánica y por el meato auditivo externo. No es recto, ¿ok? Tiene forma de S itálica, ¿ok? O sea, tiene una pequeña tortuosidad, ¿sí? Es tortuoso, no es recto, no es completamente recto. No es como que me voy a meter el hisopo y voy a tocar el tímpano, ¿ok? No es así. Eh, y se va a encargar de llevar las ondas sonoras al tímpano, ¿sí? Lleva las ondas sonoras, todo lo que escuchas, ondas sonoras al tímpano. Bueno, vamos a encontrar partes. Tenemos un hélix, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Ok? Hélix, el anti-hélix, que es como lo interior. Eh, Anti-hélix, el trago, que es esto que vemos acá, donde algunos se hacen perforaciones. El
trago, ok, trago y antitrago. O sea, es trago y antitrago el de abajo, ¿sí? Trago, antitrago, ok. Trago, antitrago, ok. Todo el lóbulo, donde se hacen los aretes, ok, el lóbulo. Y el meato auditivo, que es el orificio, ok. Meato auditivo, el orificio. Bueno, acá podemos ver también una fosa triangular, que sería lo que está más o menos por acá, que tiene una forma de triangulito más o menos. Y el tubérculo de Darwin, que es esto. Algunos también lo tienen como más pronunciado, no sé si se han dado cuenta que algunos tienen como que un bultito en la parte superior de la oreja, más o menos eso sería tubérculo de Darwin, ¿ok? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Ya, paso, ¿eh? Una pregunta. Sí, dime. Mencionas a los helix, antihelix. Son cartílagos todos, ¿verdad? Sí. Membrana timpánica, o sea, esta es, como dice, vista por otoscopía, ¿ok? Lo que se hace acá es dividirlo en 4 cuadrantes más o menos exactos, ¿ok? No hay un punto de referencia donde, o sea, acá exactamente tienes que dividirlos, no. Es más o menos, ¿ok? Al ojo, por así decirlo. Entonces tenemos por acá con el número 1 al cono limuso. Un momento. Ya, tenemos al cono limuso, en el cual vamos a tener al artefacto que se produce al ingresar el otoscopio por el conducto auditivo externo. O sea, lo que vemos por acá son partes que resaltan, ¿cómo se dice? Protrusiones, ¿ok? Protrusiones que se van a ver. Entonces, el cono limuso es el artefacto que se produce, ¿ok? La protrusión que se produce al ingresar el otoscopio por el conducto auditivo externo, ¿ok? Te meten una cosita por el conducto auditivo, por el oído, y se forma esto, ¿ok? El cono limuso. Con el número 2 tenemos a la parte flácida, número 3 la parte tensa de la membrana timpánica, ¿ok? Tenemos relieves que ocasionan el nervio cuerda del tímpano más o menos de este lado. Con el número 5 tenemos a la apófisis lateral del martillo. O sea, son relieves que, sinceramente, acá, chicos, no se nota nada, pero más o menos por ahí están, ¿ok? O sea, es teórico, ¿ok? Eso, apófisis lateral del martillo con el número 5, con el número 6 tenemos al mango del martillo, que esto sí lo vamos a ir viendo en un momento, y a la rama larga del yunque, que estaría más o menos por acá. ¿Ok? Esto, la línea de color rojo son las divisiones de los cuadrantes. Esto sirve para el drenaje del oído medio. A ver, o sea, cuando hay un exceso de líquido, se tiene que hacer un drenaje del oído medio, ¿ok? Este exceso se llama meningocentesis. Esto va a ser en el cuadrante posterior inferior, aquí, ¿ok? Para que lo sepan, es un dato. Esto no les van a preguntar, chicos. Oído medio, entonces, ¿ok? El oído medio tiene una pared externa, es pared externa, pared interna, anterior y posterior, ¿ok? Inferior es una caja, tiene 6 paredes, si no me equivoco. Entonces, tenemos pared externa. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la pared externa? Tenemos al séptimo par craneal con el nervio cuerda del tímpano, ¿ok? El séptimo es el facial, ¿sí? Este emite una rama que es el nervio cuerda del tímpano. Tenemos al tímpano como tal, que es lo que estamos viendo de este lado, ¿sí? O sea, estamos viendo esta pared, ¿ok? Para que se ubiquen más o menos. Tenemos al tímpano, al músculo tensor del tímpano, ¿sí? A la arteria carótida externa por acá, y al martillo y al yunque, ¿ok? Martillo y yunque, ¿sí? En una pared interna, lo que estamos viendo por acá es el conducto del facial, a la fosa de la ventana oval, al estribo por acá, ¿ok? Todo esto, el estribo, el nervio cuerda del tímpano, que ya lo habíamos mencionado antes, solamente lo estamos viendo desde otro punto de vista, fosa de la ventana redonda, ¿ok? El promontorio por acá, que es la primera vuelta que da el caracol óseo, que lo vamos a ver en el oído interno, ¿ok?
Y tenemos al nervio timpanal, ¿ok? O de Jacobson. ¿Sí? Eso es todo lo que se observa en esta zona. Ahora, vemos en una pared anterior al tegmen timpani o techo del tímpano de este lado y a la trompa faringo-timpánica, ¿ok? Por acá. Esta pared anterior va a comunicar al oído medio con la rinofaringe por medio de la trompa de Eustaquio, ¿ok? Los niños menores de 3 años, esa trompa es pequeña y siempre va a estar abierta. Esto va a facilitar a las infecciones que son las otitis medias. Y su función va a ser equilibrar las funciones dentro del oído medio, ¿ok? En el adulto está generalmente cerrada, ¿sí? La pared Ah, anterior. Sí, dime. una pregunta, la trompa osta, que es lo mismo que la... eh, ¿puedes ponerle imagen? Que la trompa faringotipánica. Mira, ese nombre no lo había escuchado, ¿sí? Pero mira, te lo busco ahorita porque yo estaba con la misma duda. Yo creo que Ah, no. Dame un ratito. Sí, sí, sí es lo mismo. Sí, sí es lo mismo, ¿sí? Trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. ¿Ok? Como les digo, la universidad tiene nombres que no son muy conocidos, ¿sí? Yo no he estudiado anatomía en la San Martín, chicos. Yo he estudiado en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? He repasado o sea, he pasado el curso, sí, en San Martín, pero yo me he quedado con los nombres anteriores, ¿sí? Por eso que algunas cositas cambian. Pero eso, trompa faringotimpánica, trompa de Eustaquio, ¿sí? Eso, equilibra las funciones dentro del oído medio en el adulto y generalmente va a estar cerrada, ¿ok? Pared posterior, acá para que se ubiquen, miren, tenemos a las encías hermoidales, ¿ok? Antromastoideo, ¿ok? Que no está la apófisis mastoidea, que estaría más o menos, estamos hablando más o menos de esta zona, ¿ok? Eh, tenemos al orificio timpánico mastoideo, el nervio facial, de nuevo lo vemos por acá, y la protrusión del canal semicircular lateral. ¿Ok? En la pared superior, que es el techo del tímpano, vamos a tener que el oído medio va a tener relación con el piso medio de la base del cráneo. ¿Ok? Todo esto es la base del cráneo, lo que ven por acá, la base del cráneo, y esta pared superior va a tener relación. No hay comunicación en sí porque a ver, es todo hueso, pero tiene relación, ¿ok? Acá está tapado, como pueden ver, no hay un orificio que le dé comunicación en esta zona, pero tiene relación de tal manera que las fracturas de esta base del cráneo van a ocasionar hemorragias, porque obviamente mueve todo esto y se da una otorragia, ¿ok? Ahora, pared inferior, lo que tenemos acá importante es la vena yugular interna, ¿ok? Hasta acá se entienden las paredes, algo que quieren que repita esto. una pregunta con respecto a la pared posterior. En el caso de las celdas mastoideas y y el antromastoideo, ¿se refiere a que el antro, o sea, está en un orificio como que dentro de mastoides o como... Sí, el antro, tómalo como antro entrada, ¿ok? Algo parecido para que lo entiendas, ¿ok? Por eso te dice orificio tímpano-mastoideo, es un agujero que lleva a las celdas mastoides, ¿ok? Esta es tu apófisis mastoides, ¿ok? Estamos hablando, mira, este es el oído, la apófisis mastoides es más o menos por acá. Entonces hay un antro, hay una entrada a esas celdas que están en en la apófisis mastoide, ¿sí? Antro, entrada, ¿ok? Es un orificio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y tú crees que puedes poner la parte de la pared interna también? ¿O repetir esa parte? No. Esa, Ajá. ya. Bueno, repetimos, tenemos un conducto facial que vemos claramente por acá, fosa de la ventana oval al estribo, que lo vemos por acá con la letra E, ¿ok? Al estribo, ese que tiene así una forma como de U, ¿ok? Estribo.
tenemos a la cuerda del tímpano, ¿ok? Es esta continuación de acá, ¿sí? Cuerda del tímpano, fosa de la ventana redonda, el promontorio, que habíamos dicho que el promontorio es la primera vuelta que da el caracol óseo, ¿ok? Vamos a ver si por acá, ¿ok? Este caracol, ¿sí? O sea, este promontorio es una protrusión, una huella que deja ese caracol óseo, ¿sí? Entonces, es la primera vuelta que da el caracol óseo. Es un relieve que genera, ¿sí? Y esto que vemos por acá es el nervio timpanal, ¿ok? O de Jacobson. ¿Se entiende? Sí, está bien, gracias. Ahora, en la caja timpánica u oído medio teníamos ciertos huesos que hemos ido mencionando, ¿verdad? Tenemos por acá el martillo, al estribo que les había comentado con forma de U, al yunque, y estos van a estar articulados, ¿ok? Van a comunicar la membrana timpánica con el oído interno, debido a que la membrana timpánica vibra cuando percibe ondas sonoras, ¿ok? Todos son vibraciones, ondas sonoras. Eh, Estas ondas sonoras van a hacer vibrar a esta cadena de huesos que se articula de esta forma, y finalmente la base del estribo que vemos por acá va a estar unida a la fosa oval, ¿ok? Fosa oval, como vemos por acá está unido, ¿ok? Fosa oval. Y, perdón, ok, unida a la fosa oval y va a estimular al caracol, que es el oído interno, ¿ok? Lo que les mostré el laberinto acá, ¿sí? Lo estimula. ¿Se entiende? O sea, todo esto viene en vibraciones, vibra todo esto, esa vibración llega acá a la base del estribo, y esta base del estribo, al estar comunicada con la pared interna, hace que vibre el caracol, ¿sí? Y esto ya lleva información auditiva, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que son articulaciones, por lo cual hay tipos de articulaciones, ¿no? Tenemos acá articulación celar o silla de montar, tenemos por acá una enartrosis esférica, ¿ok? Y acá es la platina de estapedio, ¿ok? Platina, ¿por qué? Por esta forma como de plancha que tiene, ¿ok? Platina de estapedio. Pero articulaciones son dos, tenemos acá una artrosis esférica y silla de montar o celar, ¿ok? Hasta acá todo claro. ¿Quieren que repita algo? ¿Que revisemos algo de nuevo? Una pregunta, ¿cómo podrías explicar cómo pasa de las ondas sonoras para que se pueda dar la vibración del caracol y todo eso? Esa parte que dijiste. No sé si A la ver, sí, dame un ratito. A ver, acá. Mira, es así, las ondas sonoras, o sea que todo lo que tú escuchas viene en forma de ondas sonoras, de vibraciones por el conducto auditivo externo, ¿sí? Entra acá como forma de vibraciones. Eso retumba en la caja timpánica o el tímpano en sí hace que todos estos huesecillos que ves acá, que son los que hemos mencionado, retumben, ¿ok? Retumban y hace que el estribo que ven acá, mira, el estribo acá está pegado a través de la ventana oval con el caracol y todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, las vibraciones entran, retumban la membrana timpánica, esto hace que vibren estos huesecillos, y acá esto, ok, acá se nota muy bien, hace que vibre también el oído interno, ok, y esta información llega al caracol. ¿Se entiende? ¿Así? Y una pregunta, en el caracol hay un líquido, ¿verdad? Que transmite el sonido o algo así, creo, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Líquido, no me acuerdo del líquido. Ahí, ok, está bien. Igual sí entendí, gracias. Ok, ya. Entonces, oído interno o laberinto óseo, habíamos visto al caracol, al vestíbulo, vemos por acá la fosa oval, ventana redonda, que la habíamos visto cómo se relacionaba con el oído medio.
y los canales semicirculares, ¿ok? Canales semicirculares tenemos por acá al superior, lateral y posteriores, ¿ok? Eso, sencillamente lo que tienen que saber. Bueno, de nuevo vamos a tener acá el vestíbulo, que lo habíamos visto por acá, que va a tener perforaciones nerviosas. De nuevo vemos canales semicirculares, ¿ok? Y por acá lámina espiral ósea, rampa timpánica. Rampa, ¿por qué? Porque va descendiendo, ¿ok? Lámina espiral, rampa timpánica, porque, bueno, desciende. Rampa vestibular sigue descendiendo hacia el vestíbulo, ¿ok? Y la ventana redonda o coclear, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sencillo. Una pregunta, en el Sí. caso de la rampa timpánica, ¿a dónde se dirige? Sigue el recorrido por acá hasta la ventana redonda coclear, ¿ok? Mira acá, sigue, ¿ves? Continúa, ¿sí? Sí, está bien. Ya. Laberinto membranoso, porque en oído interno tenemos laberinto óseo y laberinto membranoso, ¿ok? El membranoso va a comprender al vestíbulo, donde encontramos al utrículo por acá de color rojo y al sáculo de color azul por acá, ¿ok? Tenemos a los conductos semicirculares que ya habíamos mencionado y al caracol o a la cóclea, ¿ok? Eh, Eso, conducto coclear, ¿sí? Tenemos al ganglio de Scarpa por acá, ganglio de Scarpa, que es parte de la vía vestibular superior, el nervio vestibular inferior por acá, superior por acá, y el nervio coclear, ¿ok? Ganglio de Scarpa, tenemos de nuevo vestibular superior, vestibular inferior y al coclear, ¿sí? Se forma así el octavo par craneal. Ahora, tenemos dentro de todo esto, vamos a tener al órgano de Corti, que es el lugar donde las ondas sonoras van a ser transformadas en impulsos nerviosos y son llevadas al sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, toda la información, o sea, todas estas vibraciones que habíamos comentado de las ondas sonoras van a llegar al órgano de Corti y acá van a ser transportadas hacia el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, el sonido se transmite a través de la platina del estribo, que es lo que habíamos comentado por acá. ¿Ok? Esta que vemos acá es la platina del estribo, ¿sí? Esa parte aplanada que tiene el estribo, ¿sí? Ya. El sonido se transmite a través de la platina del estribo, que impacta sobre la ventana oval que comunica con el oído interno, ¿sí? Esto lleva el impulso por la rampa del caracol, que lo que va a hacer es movilizar a la membrana coclear y esta va a estimular a este órgano de Corti. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, habíamos dicho que había ondas sonoras, ¿ok? Toda la información que escuchamos, los que están escuchando ahorita mi voz, se transmite como ondas sonoras, ¿ok? A través del conducto auditivo externo, rebota en la caja, en el tímpano, esto rebota a manera de vibraciones por los huesecillos hasta llegar a la platina del estribo, ¿ok? La platina del estribo impacta sobre esta ventana oval que conecta con el oído interno para llevar el impulso a la rampa del caracol, ¿ok? A la rampa del caracol, perdón, ya, por acá, ¿ok? ¿Sí? Todo esto. Ya, rampa del caracol y lo que va a hacer es movilizar a esta membrana, moviliza la membrana para estimular a este órgano de Corti, ¿ok? Esto no, o sea, que lo sepan, lo vean y ya, ¿sí? Pero esta información, o sea, esto de cómo se recibe la información sí es importante. ¿Se entendió esa parte?
asumo que sí. Entonces, nervio vestíbulo coclear, ¿ok? Esto es importante, esto lo vamos a ver, me parece más todavía después del parcial en neuro, pero bueno, si no, igual se los recalco, ¿ok? Tenemos al nervio coclear, que sirve para la audición, ¿ok? Coclear es para la audición y el vestibular es para el equilibrio, ¿ok? Entonces, el nervio coclear, vamos a tener a la primera neurona en el ganglio espiral de Corti, ¿ok? Ganglio espiral de Corti, acá, neurona tipo 1, nervio cocleovestibular, llega a lo que sería el ganglio espiral de Corti. La segunda neurona llega a los núcleos cocleares dorsal y ventral, ok, acá, ¿sí? Núcleos cocleares, dorsales y ventrales, llega la información y se va al cuerpo geniculado, ¿sí? A los cuerpos geniculados. Suben por acá, ¿ok? Van a los cuerpos geniculados, medial específicamente, y va a ir a la última neurona, que son las circunvoluciones transversas de Helch, que es el área 41, el área... Entonces, perdón. Ya, perdón, de nuevo. Nervio coclear sube por acá, tenemos que va al ganglio espiral de Corti, de acá va a subir, ¿sí? Se va a la segunda neurona, a los núcleos cocleares. De ahí sube y se va al cuerpo geniculado medial. Por último, a la cuarta neurona, donde encontramos a la corteza auditiva, que es el área 41 de Brodmann, que lo veremos también en neuro, después de su parcial, ¿sí? Nervio vestibular, habíamos comentado que es para el equilibrio, viene igual por acá, pero este se va a ir al ganglio de Scarpa, ¿ok? Ganglio de Scarpa. Sube igual a una segunda neurona, que son los núcleos vestibulares, ¿ok? Sube segunda neurona en los núcleos vestibulares, superior, inferior y medial, y a partir de ahí se va por dos vías, esto no se ve por acá, pero tenemos una que va a llegar hasta el cerebelo y otra consciente que del cerebelo va al tálamo y de ahí de nuevo a la corteza cerebral. ¿Ok? Toda esta parte no se ve, pero para que sepan la teoría, ¿sí? Primera neurona, ganglio de Scarpa, segunda, los vestibulares, y de los vestibulares se va al cerebelo, que también es importante en el equilibrio, ¿ok? Cerebelo, y la consciente se va al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, ¿ok? Bueno, terminamos oído. ¿Alguna pregunta de oído hasta ahí? Para empezar con fosas nasales. Yo repito con gusto, chicos, ¿eh? Una pregunta, el recorrido Sí, de los nervios cocleares, en el caso de las neuronas, ¿podrías volver a repetirlo con el gráfico? Porque no entendí mucho. es que el gráfico no ayuda mucho, perdón, o sea, esto lo saqué, Ya. pero más o menos es esto, mira, bien acá, este es el nervio, ¿sí? Nervio cocleovestibular o vestíbulo coclear, ¿ok? Viene el nervio, va al ganglio espiral de Corti, ¿ok? Y luego va por las segundas neuronas a las cocleares, ¿ok? O sea, viene el nervio por acá y se va a los núcleos cocleares, ¿ok? Anterior y dorsal y ventral. O sea, esto debería ser como así, pero no está bien en el gráfico, ¿ok? Pero va por acá, ¿ok? A los núcleos cocleares, dorsal y ventral. Sube acá y va a la tercera neurona, que sería el cuerpo geniculado medial, ¿ok? Cuerpos geniculados mediales por acá. Y de ahí va a subir a la circunvalación. Este es el cerebro, se va a la circunvolución de Helch o área 41, que es el área auditiva, ¿ok? Más o menos así. Ya, o sea, Voy a ver si te encuentro un gráfico mejor, porque de caja timpánica también yo lo estudié de otra forma, donde era una, o sea, es una caja literalmente, ¿ok? Y te ponen qué hay en cada pared. Voy a ver si lo encuentro, que está mejor explicado así, ¿ok? Yo estoy poniendo en base a lo que está en la cátedra, eh, pero voy a ver si encuentro el otro, ¿ok? Que está más bonito. Y esto también.
Igual, esto es más para neuroanato, que es para después del parcial. Entonces, yo te diría que no te concentres mucho en esto y que lo vamos a ver después, ¿ok? Porque tienen que entender lo de circunvoluciones, tienen que entender lo de tálamo. Hay varios conceptos que les falta, ¿sí? Entonces, bueno, fosas nasales, vamos a ver ahora lo que es olfato. Tenemos un límite superior que se va a relacionar con la base del cráneo, límite inferior que se relaciona con la cavidad oral, límite anterior es abierto, orificio externo o narinas, y un límite posterior abierto también, donde tenemos a las coanas. ¿Ok? Teníamos acá, ya habíamos mencionado antes cuando vimos cráneo, al paladar duro. ¿Sí? Habíamos comentado que estaba formado por el proceso palatino, eh, que son apófisis del maxilar, ¿ok? Proceso palatino anteriormente, y la lámina horizontal del palatino hacia posterior, ¿ok? Está situado en el macizo medio, ¿ok? Macizo medio facial, a uno y otro lado de la línea media, ¿ok? Línea media se refiere uno y otro lado, ¿ok? Izquierda y derecha de la línea media, por dentro de las fosas orbitarias y maxilares, ¿sí? Entonces teníamos superiormente a la base del cráneo, inferiormente tenemos a la cavidad oral, de la cual se separa por el paladar duro, que está conformado por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino, ¿ok? Anteriormente va a estar abierta, donde están las narinas o orificio externo, y posteriormente abierta también, donde tenemos a las coanas. Vamos a ver después a los cornetes, a los meatos y bueno, los senos y todo lo que vamos a ver por acá, ¿ok? Funciones, obviamente respiratoria, ¿ok? El aire ingresa, se calienta y se humedece. Los pelitos que tenemos dentro de la nariz sirven para calentar el aire de cierta forma y también para eliminar impurezas. Ay, perdón chicos, voy a tomar agua, ¿eh? Ya no me daba la voz. Tenemos entonces, bueno, eso. Los pelitos van a servir para eso, ¿ok? Que lo sepan. El aire entonces, el aire ingresa, se calienta, se humedece para que no dañe el tejido posterior al ingreso del aire de las fosas nasales, ¿ok? Esto quiere decir que, bueno, después hay una vía olfatoria que ya la han visto fácil en el dato 1, ¿ok? Lo de la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, etcétera, ¿ok? Aparte de función respiratoria, tiene función fonativa de la fonación porque ayuda a pronunciar la N, la M y la S, ya que actúa como caja de resonancia. ¿Ok? Ayuda a ciertas vibraciones que hace que podamos pronunciar estas letras eh, junto con los senos paranasales. ¿Ok? Además tiene función olfativa que se va a encontrar en el tercio superior donde van a estar las placodas olfativas. ¿Ok? Acá está, miren, área olfatoria. ¿Ok? Por acá tenemos a las placodas olfativas. ¿Sí? Y tenemos un, bueno, que es autodepuradora, que ya lo había comentado, que consiste en limpiar o liberar de sustancias extrañas mediante los cilios o villosidades que presentan la nariz. ¿Ok? Todo lo que a veces respiramos, partículas, etcétera, que pueda venir un poco sucio, los pelitos se encargan de limpiar, ¿ok? Como especie de escoba, ¿ok? Va barriendo y va sacando eso. ¿Ok? Cuando nos sonamos la nariz, sale todo eso, ¿ok? Ahora, esto también va a tener paredes, ¿ok? Las voy a mencionar brevemente porque es medio repetitivo, ya lo hemos visto cuando hemos visto cráneo también. Tenemos una pared superior o techo que va a tener una parte anterior donde encontramos al hueso frontal de este lado, ¿ok? Hueso frontal, a los senos frontales, que los vamos a ver un momento, glabela, que era el punto craniométrico, a los arcos superciliares y superiormente, acá miren, tenemos a la lámina cribosa del etmoides. Esto es altamente fracturable, ¿ok? Lámina cribosa del etmoides
Posteriormente, por acá tenemos al cuerpo del esfenoides, ¿ok? Entonces, superiormente, lámina cribosa del esmoides, cuerpo del esfenoides y hueso frontal por acá, ¿ok? Hueso frontal, todo esto es el hueso frontal. El seno frontal es este que vemos acá, este huequito. Los senos son huequitos entre los huesos, ¿ok? Entonces, este seno va a ser el frontal, este huequito que vemos acá, ¿ok? El frontal tiene dos láminas y van a dejar un huequito, ¿ok? Ese huequito va a ser el seno frontal, que es lo que estamos viendo de este lado, ¿sí? Lo vamos a ver en un momento igual. Este sería el esfenoidal, seno esfenoidal. Lo vamos a ver en un momento. Bueno, eso, superior, lámina cribosa del etmoides, cuerpo del esfenoides y hueso frontal. Luego, inferior, tenemos que se comunica, acá ven que hay una comunicación, se comunica con la fosa oral y va a estar formada por el paladar duro, ¿ok? Paladar duro que ya habíamos visto cómo se conformaba. Anteriormente, el aditus nasal o entrada nasal, ¿ok? Y tenemos el vestíbulo nasal que tiene como revestimiento cutáneo y los pelos gruesos o llamados vibrisas, ¿ok? Laterales, vamos a tener en un primer plano a la cara interna del maxilar, ¿ok? Cara interna del maxilar, a la cara medial del ala interna del pterigoides, en un segundo plano el unguis, que es el hueso lagrimal, la lámina perpendicular del palatino, ¿ok? Lámina perpendicular del palatino, que bueno, esto no se ve de acá, pero eso, lámina perpendicular del palatino y el cornete inferior y las masas laterales del etmoides superiormente, ¿ok? Ahora, según su función, también vamos a tener ciertas divisiones, ¿ok? Tenemos una división anterior donde encontramos a la cara interna del maxilar, cara interna del maxilar por acá, ¿ok? A las masas laterales del etmoides, por acá, y al unguis o hueso lagrimal, ¿ok? Unguis o hueso lagrimal, que sería este rosadito que vemos por acá, ¿sí? Ahora tenemos una parte media o turbinal que por debajo encontramos a la parte lateral del paladar duro, que este es el paladar duro. Eh, Tenemos además a la lámina cribosa del etmoides por acá, a las masas laterales del etmoides, que ya las habíamos mencionado por acá, y al cornete nasal inferior, ¿sí? Cornete nasal inferior. Además, posteriormente o posturbinal tenemos a la cara medial de la tabla interna del pterigoides, ¿ok? Acá, medial, tabla interna del pterigoides y la lámina vertical del palatino, ¿ok? Esta. Entonces, pterigoides y palatino, ¿sí? Pterigoides, palatino. Ahora, cornetes. Son tres cornetes, ¿ok? Cornete medio, inferior y superior. El cornete inferior es independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Que no es ninguna protrusión de otro hueso, ¿ok? Es, digamos, un huesecillo como tal, ¿sí? Es solo. Bueno, es independiente, izquierda a derecha y, bueno, mide en promedio 50 milímetros por 5 a 12 milímetros, ¿ok? Tiene por delante, llega hasta el orificio nasal, todo esto es orificio nasal, ¿ok? Todo esto es orificio nasal. Se va a implantar en el hueso lagrimal, ¿ok? En el lunguis. En el maxilar, debajo del orificio del seno maxilar, y va a terminar en el gancho del etmoides por acá, ¿ok? Entonces, empieza en el lagrimal, sigue por el maxilar y termina por el gancho del etmoides, ¿sí? Son los huesos donde se implanta. El cornete medio que vemos acá va a estar formado por las masas laterales del etmoides, ¿ok? Este no es independiente porque se forma gracias al etmoides, ¿ok? Su cola, acá, la cola, termina por detrás y por debajo del agujero esfenopalatino, ¿sí? Su borde libre, ¿ok? Acá como vemos, un borde libre se enrolla sobre sí mismo y este es el que más se acerca al tabique, ¿ok? Por último, un cornete superior que es el más chiquito de todos, ¿sí? El de acá. Más chiquito y de forma triangular.
¿sí? En esta imagen, esta es una tomografía donde se puede distinguir también al cornete superior, medio e inferior, ¿sí? Una tomografía. Ahora, los meatos. Los meatos son estos espacios que vemos entre los cornetes, ¿ok? Entonces, teníamos un cornete superior, cornete medio y cornete inferior. El meato superior va a estar entre el superior y el medio entre el medio y el inferior, y el inferior, el meato inferior va a estar entre el inferior, cornete inferior y la cavidad oral. ¿Ok? Entonces, meato, espacio entre el cornete y la pared lateral. El aire va a entrar y se va a humedecer y temperar por estos meatos. ¿Ok? Teníamos un meato inferior que encontramos acá el drenaje del conducto lacrimonasal. ¿Ok? Esto es importante. Drenaje del conducto lacrimonasal. Cuando vimos vista, igual habíamos comentado el conducto lacrimonasal y decíamos que pasaba a la nariz por el meato inferior. ¿Ok? Acá lo estamos volviendo a repetir. Ahora, te habla de una epífora. La epífora es el taponamiento, ¿ok? Este meato se tapa por exceso de lágrimas, ¿sí? Hay un exceso de lágrimas, ¿ok? Por una mala secreción, etcétera, y se tapona todo esto, eso se llama epífora, ¿ok? Todo esto se tapona. Ahora, el meato superior va a drenar las celdas etmoidales posteriores, ¿ok? Recuerden que por acá estaba la lámina cribosa del etmoides, entonces se encarga de drenar las celdas etmoidales posteriores, ¿ok? Se encuentra el agujero esfenopalatino, más o menos por acá, ¿ok? Esfenopalatino. Y el seno esfenoidal que vemos acá, seno esfenoidal se abre en el techo, acá, en el techo de las fosas nasales, ¿sí? Ahora, el meato medio va a estar situado por debajo y detrás del cornete medio. Como punto de referencia para ingresar al meato tenemos a la Guernsey, ¿okay? Que sería más o menos esto. ¿Okay? Y en la parte lateral va a presentar dos salientes. eh, la unciforme o gancho del etmoides, ¿okay? Unciforme y gancho del etmoides, y a la bulla o vesícula etmoidal, que es una protrusión de las celdas etmoidales medias, ¿ok? De las celdillas que podemos ver, son protrusiones, ¿ok? Por delante y detrás de esta bulla o vesícula se van a formar dos canales. A ver, lo que podemos observar en sí en el meato medio, que es importante, es seno frontal, las celdillas y el seno maxilar. ¿Sí? Esto, lo demás es teórico, ¿ok? Perdón. Ya. Todo esto, lo que hemos visto, es en pared pared lateral, ¿ok? Por acá están todos los que son cornetes, todos los meatos, todo eso es pared lateral, ¿sí? Todo se inserta en la pared lateral. Todo lo que estamos viendo acá es pared lateral, ¿ok? Entonces toca ver pared media o septal, ¿ok? El tabique nasal, todo esto, ¿ok? Tabique. Entonces, la pared media va a estar formada por el tabique nasal, es una estructura ósteo, porque acá tenemos huesos, cartilaginosa, porque este es el cartílago septal, ¿ok? Va a estar conformada por la flecha amarilla, tenemos al vómer, a la lámina perpendicular del etmoides por acá y al cartílago septal por acá, ¿ok? Todo eso conforma los tabiques, ¿ok? El tabique, perdón, el tabique. ¿Ok? Pared medial occipital, tabique nasal, tenemos de nuevo cartílago occipital, lámina perpendicular del etmoides y al perdón, al vómer. Perdón. De nuevo, vómer, ¿ok? Vómer, ¿sí? Cartílago occipital, lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Cartílago occipital anteriormente, ¿ok? Cartílago occipital. Lámina perpendicular del etmoides. Recuerden que esta era la lámina cribosa, ¿ok? Y al boomer. Ahora, coanas, ya habíamos dicho que las coanas son las aberturas posteriores de la fosa nasal, ¿ok? Se comunica entonces la fosa nasal con el cavum, que es la parte posterior de la faringe.
tenemos un diámetro vertical de 20 a 25 centímetros y horizontal de 20 a 25 milímetros y horizontal de 12 milímetros, ¿ok? Tenemos un límite superior donde vemos al cuerpo del esfenoides. Acá vemos a la lámina horizontal del palatino como límite inferior. Además, podemos observar al ala medial del pterigoides por acá, ¿ok? Y al vómer. Cuando vimos cráneo, habíamos dicho que el vómer iba a dividir a las coanas, las separaba, ¿ok? Entonces, la separación de ambas coanas, derecha e izquierda, el vómer. ¿Sí? Lo que estamos viendo por acá adentro, esos son los cornetes que habíamos comentado. ¿Sí? Estas protrusiones que vemos acá son los cornetes, ¿ok? Pero ya, coanas, entonces, superiormente tenemos al esfenoides, cuerpo del esfenoides, inferiormente tenemos al palatino, separando las coanas tenemos al vómer y lateralmente vamos a tener al ala medial del pterigoides. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿podrías repetir la parte de los límites de las coanas, por favor? Sí, claro. Entonces, superiormente, el hueso que estamos viendo acá, esfenoides, ¿ok? Hueso del esfenoides, cuerpo del esfenoides, perdón. A ver. Superiormente, cuerpo del esfenoides, ¿sí? Inferiormente, palatino. Lateralmente, pterigoideo medial, ¿sí? Ala medial del pterigoides, lateralmente. Y separando ambas coanas, porque hay coana derecha y coana izquierda, separando ambas coanas, ambos orificios, tenemos al vómer, ¿ok? El vómer. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, mucho más claro, gracias. Ok. Entonces, vamos a ver a los vasos de la nariz, ¿ok? El más importante es este, la arteria esfenopalatina. Esta va a ser la principal, ¿ok? Pero primero vamos a ver a la arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior, ¿ok? Estas nacen de la carótida interna. A ver, entonces, los nervios etmoidales a nivel de la órbita van a atravesar los agujeros etmoidales anteriores y posteriores respectivamente, ¿ok? Y van a llegar a la base del cráneo anterior a través de la hendidura etmoidal. Esto es su teoría. Lo que tienen que saber acá es que la carótida interna, ¿ok? Arteria carótida interna, genera la arteria oftálmica al ingresar al globo ocular, ¿ok? Arteria oftálmica, y esa arteria oftálmica genera o da ramos, ¿ok? Etmoidal anterior y etmoidal posterior, ¿ok? Arteria carótida interna entra al globo ocular, se transforma en arteria oftálmica y esa arteria oftálmica da como ramos a la etmoidal anterior y etmoidal posterior, ¿ok? Cuando atraviesan estos agujeros etmoidales anteriores y posteriores, ¿sí? Ahora, la etmoidal anterior de color negro va a irrigar al seno frontal, a la pared lateral de las fosas nasales, ¿ok? ¿Ok? Seno frontal más o menos por acá, ¿sí? Pared lateral de las fosas nasales, a las celdas etmoidales, a tu tabique nasal, y en la etmoidal posterior va a irrigar a las celdas etmoidales posteriores y al seno esfenoidal, ¿ok? Ahora, arteria esfenopalatina es la principal, ¿ok? Es la rama terminal de la arteria maxilar interna, ¿ok? Es la principal. Ingresa por el agujero esfenopalatino ubicado en el meato superior. ¿Ok? Meato superior, más o menos por acá, ingresa a este nivel, ¿ok? Por el meato superior. Se va a dividir en ramas laterales y ramas mediales, ¿ok? Tenemos por acá la esfenopalatina, ¿ok? Todo esto. Entonces, eso. Ramas laterales y ramas septales para el tabique también, ¿ok? Las ramas septales se van a anastomosar con la arteria palatina, rama también de la maxilar interna, ¿ok? Además, el vestíbulo nasal
va a ser irrigado por las arterias del subtabique o rama labial que habíamos visto por acá, ¿ok? Superior, arteria labial, ¿ok? Esta. Arteria labial, que esta es rama de la facial, ¿ok? Todo esto va a formar como un plexo, ¿ok? Plexo nasal, ¿sí? Que sería la labial superior y las arterias del subtabique con las que hemos mencionado por acá, ¿ok? La fenopalatina y todas estas, ramas laterales, ramas septales, ¿sí? Ahora, la arteria etmoidal anterior, con el número 3 por acá, arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior con el número 4, se van a anastomosar, como vemos por acá, se están uniendo, ¿ok? Se anastomosan entre sí y se unen a la rama de la arteria esfenopalatina, por acá con el número 5. Todo esto, como vemos, se está juntando, se está anastomosando, ¿ok? Y forman el plexo que se mencionó, que es el plexo frondoso, ¿ok? Donde con mayor frecuencia se produce la epistaxis